El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 46. Silas estaba tumbado boca abajo en su camastro de lona, para que los azotes de la espalda le cicatrizaran antes en contacto con el aire. Su segunda ración de látigo le había dejado mareado y más débil. Aún no se había quitado el cilicio, y notaba que la sangre le resbalaba por la parte inferior del muslo. Con todo, no tenía ningún motivo para soltar la correa. Le he fallado a la iglesia, y lo que es peor, le he fallado al obispo. Esa noche debía ser la de la salvación del obispo Aringarosa. Hacía 5 meses, este había regresado de una reunión celebrada en el Observatorio Vaticano, donde se había enterado de algo que le había hecho cambiar de manera profunda. Tras varias semanas deprimido, Aringarosa le había confiado por fin la noticia a Silas. «¡Pero es imposible!», había exclamado. «Me niego a aceptarlo». «Pues es verdad, impensable pero cierto, y en solo 6 meses». Las palabras del obispo habían aterrorizado a Silas, que rezaba por la salvación. Pero incluso en aquellos días aciagos, ni su fe en Dios ni su confianza en el camino habían flaqueado. Así, al cabo de un mes, los nubarrones se disiparon milagrosamente y la luz de la posibilidad pudo abrirse paso. «Intervención divina», lo había llamado Aringarosa. El obispo parecía albergar esperanzas por primera vez. «Silas», le susurró, «Dios nos da la ocasión de proteger el camino. Nuestra batalla, como todas, exigirá sacrificios. ¿Quieres ser el soldado del Señor?» Silas se hincó de rodilla ante el obispo, el hombre que le había dado una nueva vida, y le dijo: «Yo soy un cordero de Dios. Sé mi pastor y guíame por donde te dicta el corazón». Cuando Aringarosa le describió la ocasión que se les había presentado, Silas tuvo claro que aquello no podía ser más que la obra de Dios. Destino milagroso. Aringarosa le puso en contacto con el hombre que había propuesto el plan y que se hacía llamar el maestro. Aunque este y Silas nunca se habían conocido personalmente, cuando hablaban por teléfono le impresionaba tanto su fe como el alcance de su poder. El maestro parecía ser un hombre que lo sabía todo, un hombre con ojos y oídos en todas partes. Silas no sabía de dónde sacaba toda aquella información, pero Aringarosa había depositado toda su confianza en el maestro y le había pedido a Silas que hiciera lo mismo. «Haz lo que el maestro te ordene y saldremos victoriosos». Victoriosos. Ahora, tumbado en la cama, miraba al suelo y temía que la victoria les hubiera sido esquiva. Habían engañado al maestro. La clave era un maldito callejón sin salida, y con aquel engaño se había esfumado toda esperanza. Nada habría deseado más que poder advertir al obispo Aringarosa, pero esa noche el maestro había eliminado todas sus líneas de comunicación directa, por nuestra propia seguridad. Al final, venciendo una gran turbación, Silas logró ponerse en pie y encontró su hábito, que estaba en el suelo. Sacó el teléfono del bolsillo y, sintiéndose avergonzado, marcó un número. «Maestro», dijo, «todo está perdido», y le contó con detalle la historia del engaño del que habían sido víctimas. «Pierdes la fe al menor contratiempo», replicó el maestro. «Acabo de recibir noticias inesperadas y de lo más oportunas. El secreto sigue vivo. Jacques Saunier transmitió información antes de morir. Te llamaré pronto. Nuestro trabajo de esta noche aún no ha concluido». El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 47. Viajar en el interior de un furgón tenuemente iluminado era como que te llevaran a una celda de confinamiento. Landon hacía esfuerzos por vencer la angustia que le producían los espacios cerrados. «Bennett dice que nos llevará a una distancia prudencial de la ciudad». «¿Dónde? ¿Muy lejos?» Se le habían dormido las piernas de tenerlas tanto tiempo cruzadas. Cambió de postura y dio un respingo al notar que la sangre se las regaba de nuevo. Entre los brazos seguía sosteniendo aquel extraño tesoro que habían logrado sacar del banco. «Creo que ya estamos en la autopista», susurró Sophie. Landon tenía la misma sensación. El furgón, tras una enervante pausa en la salida del banco, había empezado a moverse, zigzagueando a izquierda y derecha durante 1 o 2 minutos, y desde entonces había acelerado y circulaba a gran velocidad. Debajo oían el roce de las ruedas blindadas sobre el asfalto. Concentrándose en la caja de palisandro que sujetaba entre sus brazos,
Colocó con mucho cuidado el bulto envuelto en la chaqueta sobre el suelo, cogió la caja y se la acercó al cuerpo. Sophie se sentó a su lado. A Landon, por un momento, le pareció que eran como dos niños a punto de abrir un regalo de Navidad. En contraste con los colores más intensos de la caja, la rosa taraceada en la tapa era de una madera clara, probablemente de fresno, que resaltaba a la pálida luz. La rosa. Ejércitos enteros y religiones se habían construido sobre ese símbolo, así como sociedades secretas. Los Rosacruces, los caballeros de la Rosa de la Cruz. «Vamos», intervino Sophie. «Ábrela». Landon aspiró hondo. Pasó la mano por la tapa y se demoró un instante más en el intrincado trabajo de la madera. Soltó el cierre y la levantó, revelando el objeto que contenía. Landon se había entregado a diversas fantasías sobre lo que encontrarían en su interior, pero sin duda se había equivocado de medio a medio. Acurrucado sobre el forro de seda granate descansaba un objeto inverosímil. Se trataba de un cilindro de mármol blanco, de dimensiones parecidas a las de un bote de pelotas de tenis. De todos modos, era más complejo que una simple columna de piedra y parecía estar formado por la unión de varias piezas. Había 5 discos de mármol de tamaño de rosquillas, unidos entre sí gracias a una delicada estructura de bronce. Parecía algo así como un caleidoscopio tubular de muchos aros. Los 2 extremos del cilindro estaban rematados por 2 cubiertas, también de mármol, que impedían ver lo que había dentro. Como habían oído el sonido producido por algún líquido, Landon daba por sentado que aquel cilindro era hueco. Por más enigmática que resultara la apariencia de ese objeto, lo que desde el primer momento le llamó la atención a Landon fue lo que había grabado a su alrededor. Los 5 discos tenían las mismas extrañas inscripciones, todas las letras del abecedario. Al verlas, se acordó de uno de sus juguetes de cuando era niño, un tubo con letras que se movían y que permitían formar palabras. «Es increíble, ¿no?», murmuró Sophie. Landon alzó la vista. «No lo sé. ¿Qué diablos es esto?». Los ojos de Sophie brillaron. «Mi abuelo se dedicaba a fabricarlos. Era un pasatiempo para él. Son un invento de Leonardo da Vinci». «¿De Leonardo?», repitió en voz baja Landon, fijándose de nuevo en el cilindro. «Sí, se llaman Cryptax. Según mi abuelo, el modelo original se conserva en uno de sus diarios secretos». «¿Y para qué sirve?». Teniendo en cuenta los acontecimientos de la noche, Sophie sabía que la respuesta podría tener implicaciones interesantes. «Se trata de una especie de caja fuerte que sirve para guardar información secreta». Landon se mostró muy sorprendido. Sophie le explicó que uno de los pasatiempos favoritos de su abuelo era fabricar réplicas de los inventos de Leonardo. Con su gran habilidad para las manualidades, se pasaba horas trabajando la madera y el metal en su taller, y disfrutaba mucho imitando a maestros artesanos, a Fabergé y a muchos otros, y también a Leonardo, mucho menos depurado pero bastante más práctico. Una mirada somera a los diarios del pintor bastaba para revelar por qué aquel genio era tan famoso por su poco interés en los acabados como por la genialidad de sus ideas. Da Vinci había realizado bocetos de cientos de inventos que nunca había llegado a materializar, y una de las distracciones más queridas de Saunier había sido hacer realidad sus ocurrencias más inspiradas: relojes, bombas de agua, Cryptex y hasta la miniatura articulada de un caballero francés de la Edad Media, que ocupaba un lugar destacado en su despacho del Louvre. Diseñado por él en 1495 como plasmación de sus anteriores estudios de anatomía y kinesiología, el mecanismo interno de aquel caballero robot contaba con unas articulaciones y tendones muy precisos, y era capaz de sentarse, mover los brazos y la cabeza gracias a un cuello flexible, así como de abrir y cerrar la boca con exactitud anatómica. A Sophie siempre le había parecido que ese caballero articulado, con su armadura, era el objeto más hermoso que su abuelo había hecho nunca, hasta que vio el Cryptex de la caja de Palisandro. «Me hizo uno como este cuando era pequeña», dijo Sophie, «pero nunca había visto uno tan grande y tan ornamentado». Los ojos de Landon seguían fijos en el contenido de la caja. «Pues yo nunca había oído hablar de los Cryptex». A Sophie no le sorprendió aquella confesión. La mayor parte de los inventos de Leonardo no se había estudiado y casi ninguno tenía nombre.
Era posible que el término cryptex fuera una invención de su abuelo, y en cualquier caso era muy adecuado para referirse a un objeto que recurría a la ciencia de la criptología para proteger una información escrita en el rollo de papel que contenía, llamado códex. Sophie sabía muy bien que Da Vinci había sido un pionero de la criptología, aunque eso era algo que raras veces se le reconocía. Los profesores de la universidad en la que estudiaba Sophie, cuando presentaban métodos informáticos de encriptación pensados para la transmisión segura de datos, siempre se acordaban de Zimmermann y de Schneider, pero nunca mencionaban que había sido Leonardo el inventor de una de las formas más rudimentarias de encriptación, hacía siglos. Quien lo había contado había sido su abuelo, claro. Mientras el furgón blindado avanzaba por la autopista, Sophie le explicó a Landon que el cryptex había sido la solución de Leonardo al problema de enviar mensajes seguros a grandes distancias. En una era sin teléfono ni correo electrónico, quien quería confiar una información a otra persona que viviera lejos no tenía más remedio que ponerla por escrito y confiarla a un mensajero, que era quien la hacía llegar a su destinatario. Por desgracia, si ese mensajero sospechaba que la carta podía contener información importante, podía ganar mucho más dinero vendiéndola a sus adversarios que haciéndola llegar a quien correspondiera. Muchas mentes preclaras de la historia habían planeado soluciones criptológicas al problema de la protección de datos. Julio César inventó un sistema de escritura cifrada llamado la caja del César. María Estuardo, reina de Escocia, creó un sistema mediante el cual unas letras podían ser reemplazadas por otras y enviaba mensajes desde la cárcel. Y el extraordinario científico árabe Abu Yusuf Ismail al-Kindi protegía sus secretos con códigos cifrados polialfabéticos. Leonardo, sin embargo, renunció a las matemáticas y a la criptología y optó por una solución mecánica, el cryptex. Se trataba de un recipiente portátil que podía contener cartas, mapas, diagramas, cualquier tipo de documento. Una vez la información quedaba sellada en el interior del cryptex, solo quien conociera la contraseña podía acceder a ella. «Necesitamos la contraseña», dijo Sophie señalando los discos giratorios con las letras engastadas. El cryptex funciona de una manera parecida a esos candados de bicicleta que tienen una combinación numérica. Si alineas los números correctamente, el candado se abre. En este caso hay 5 discos. Cuando se colocan en la secuencia correcta, los engranajes internos se alinean y el cilindro se abre. ¿Y dentro? Una vez el cilindro se abre, es posible acceder a un compartimento interior hueco que puede contener un rollo de papel donde está escrita la información que se ha querido mantener en secreto. Landon daba muestras de incredulidad. ¿Y dices que tu abuelo te hizo uno cuando eras pequeña? Varios, pero no tan grandes. En un par de ocasiones, por mi cumpleaños, me regaló un cryptex y me puso una adivinanza. La solución a la adivinanza era la contraseña para abrirlo, y una vez abierto, encontraba mi tarjeta de felicitación. ¿Cuánto esfuerzo para una tarjeta de cumpleaños? No, en las tarjetas siempre había más adivinanzas o alguna pista. A mi abuelo le encantaba organizar complicadas búsquedas de tesoros por toda la casa, una serie de pistas que al final me conducían hasta el verdadero regalo. Cada una de estas búsquedas era un examen a mi carácter y a mis méritos, para asegurarse de que era realmente merecedora de mis trofeos. Y la verdad es que los exámenes nunca eran fáciles. Landon volvió a mirar el objeto, sin abandonar su expresión de escepticismo. ¿Pero por qué no romperlo simplemente? Tirarlo al suelo para que se abra. Los aros de metal no parecen muy resistentes y el mármol no es una piedra tan dura. Sophie sonrió. Porque Leonardo no era tan tonto. Diseñó el cryptex de manera que si intentaban forzarlo, la información se autodestruyera. Mira, cogió con cuidado el cilindro. Toda información que vaya a insertarse debe ser escrita en un rollo de papiro. ¿No de pergamino? Sophie negó con la cabeza. Tiene que ser de papiro. Sé que la piel de oveja era más durable y más común en aquella época, pero debía ser de papiro. Y cuanto más fino, mejor. Te sigo. Antes de insertar el papiro en el compartimento del cryptex, se enrollaba alrededor de un tubo de cristal muy delicado. Agitó un poco el cryptex y el líquido del interior sonó. Un tubo con líquido. ¿Qué líquido? Vinagre. Genial, dijo Landon tras un instante de silencio. Vinagre y papiro, pensó Sophie.
Si alguien intentaba forzar el críptex para abrirlo, el tubo de cristal se rompía y el vinagre disolvía rápidamente el papiro. Cuando ese alguien accedía por fin al mensaje secreto, se encontraba solo con una pasta ilegible. «Como ves», le dijo Sophie, «la única manera de acceder a la información del interior es conocer la contraseña de 5 letras. Y como hay 5 discos y cada uno contiene 26 letras, eso es 26 elevado a la quinta potencia». Hizo una breve pausa para calcular las permutaciones. «Aproximadamente 12 millones de posibilidades». «No seré yo quien te contradiga», dijo Landon con aspecto de tener 12 millones de preguntas rondándole la cabeza. «¿Qué información crees que contiene?» «Sea lo que sea, está claro que mi abuelo tenía mucho interés en mantenerla en secreto». Se quedó un instante callada, cerró la caja y clavó la vista en la rosa de 5 pétalos. Había algo que le preocupaba. «Antes has dicho que la rosa es el símbolo del grial, ¿no?» «Exacto. Según la simbología del priorato, la rosa y el grial son sinónimos». Sophie frunció el ceño. «Es curioso, porque mi abuelo siempre me dijo que la rosa significaba secreto. Cuando recibía alguna llamada confidencial en su despacho y no quería que lo molestara, colgaba una rosa en la puerta, y a mí me animaba a que hiciera lo mismo». «Tesoro», le decía su abuelo, «en vez de cerrar la puerta para que el otro no pueda entrar, colguemos una rosa en la puerta cuando necesitemos un espacio de intimidad. Así aprenderemos a respetarnos y a confiar el uno en el otro. Colgar una rosa es una antigua costumbre romana». «Sub-rosa», comentó Landon. Los romanos colgaban una rosa durante sus reuniones para indicar que iban a tocarse temas confidenciales. Así los asistentes sabían que todo lo que se dijera bajo la rosa o sub-rosa debía mantenerse en secreto. Landon le explicó brevemente que esa connotación de secretismo que tenía la rosa no era el único motivo por el que el priorato la usaba como símbolo del grial. La rosa rugosa, una de sus especies más antiguas, tenía 5 pétalos y una simetría pentagonal, igual que la estrella de Venus, lo que la vinculaba estrechamente con lo femenino. Además, la rosa también está relacionada con el concepto de dirección verdadera y de búsqueda del propio camino. La rosa náutica ayudaba a los navegantes a orientarse, así como las líneas longitudinales de los mapas. Por eso, la rosa era un símbolo que representaba al grial en muchos niveles: secretismo, feminidad, guía, el cáliz femenino y la estrella que servía de guía para alcanzar la verdad secreta. Al terminar su explicación, el rostro de Landon pareció tensarse de pronto. «Robert, ¿estás bien?» Clavó la vista en la caja de palisandro. «Sub-rosa», soltó al fin con una mezcla de temor y duda. «No puede ser». «¿Qué?» Alzó lentamente la mirada. «Bajo el signo de la rosa», susurró. «Este críptex, creo que sé qué es». El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 48. Landon apenas daba crédito a su propia suposición, y sin embargo, teniendo en cuenta que les había hecho llegar aquel cilindro de piedra como lo había hecho y fijándose ahora en la rosa incrustada en la caja, a Landon solo se le ocurría una conclusión. «Tengo en mis manos la clave del priorato». La leyenda era muy clara. Se trata de una piedra codificada que se encuentra bajo el signo de la rosa. «Robert», insistió Sophie, que no le quitaba la vista de encima. «¿Qué te pasa?» Landon necesitaba un poco más de tiempo para poner en orden sus pensamientos. ¿Te habló tu abuelo alguna vez de una cosa llamada clef de voûte? «La llave de la cámara», dijo Sophie. No, esa es la traducción literal. Clef de voûte es un término arquitectónico muy común. Voûte es la bóveda que remata un arco. «Pero los techos abovedados no tienen llaves». Pues en realidad sí las tienen. Todo arco precisa de una dovela, una piedra en forma de cuña en su parte más elevada que sirve para mantener unidas las demás piedras y que es la que aguanta todo el peso. Esa piedra es, en sentido arquitectónico, la clave de la bóveda. La miró para ver si ella sabía de qué le estaba hablando. Sophie se encogió de hombros y volvió a mirar el críptex. «Pero es evidente que esto no puede ser una clave de bóveda, ¿no?» Landon no sabía por dónde empezar.
Las claves de bóveda, en tanto que técnicas para la construcción de arcos, habían sido uno de los secretos mejor guardados de los gremios de canteros y albañiles. En realidad, esos gremios habían sido el origen de la masonería, pues masón en francés significa albañil. El grado del arco real, la arquitectura, las claves de bóveda, todo estaba interconectado. El conocimiento secreto en relación al uso de una clave en forma de cuña para la construcción de un arco abovedado era en parte lo que había convertido a los constructores en artesanos ricos, y lo guardaban celosamente. Las claves de bóveda siempre habían estado rodeadas de un halo de secretismo, y sin embargo, el cilindro de piedra que contenía la caja de Palisandro tenía que ser, evidentemente, algo bastante distinto. La clave del priorato, si es que eso era lo que tenía entre sus manos, no era exactamente lo que Landon había imaginado. La clave del priorato no es mi especialidad, admitió. Mi interés en el Santo Grial es básicamente simbológico, por lo que tiendo a ignorar la gran cantidad de leyendas que explican cómo encontrarlo. Sophie arqueó las cejas. ¿Encontrar el Santo Grial? Landon asintió, algo incómodo, eligiendo mentalmente sus palabras con cuidado. Sophie, según la tradición de la hermandad, la clave de bóveda es un mapa codificado, un mapa que revela el lugar donde se halla oculto el Santo Grial. ¿Tú crees que eso es lo que tenemos aquí?, le preguntó con expresión muy seria. Landon no sabía qué responderle. Incluso a él le resultaba increíble, aunque era la única conclusión a la que llegaba: una piedra codificada oculta bajo el signo de la rosa. La idea de que hubiera sido Leonardo da Vinci el inventor del críptex, anterior gran maestre del priorato de Sion, era un indicador más de que aquello era en verdad la clave del priorato. Un diseño de un anterior gran maestro, materializado siglos después por otro miembro del priorato. Los indicios eran demasiado claros como para rechazarlos sin más. Durante el último decenio, los historiadores se habían dedicado a buscar la clave en las iglesias francesas. Los buscadores del Grial, perfectos conocedores de la tradición de juegos de palabras y dobles sentidos del priorato, habían llegado a la conclusión de que la clave de bóveda debía ser literalmente eso, una clave de bóveda. Una cuña arquitectónica, una piedra con inscripciones codificadas insertadas en el arco de alguna iglesia, bajo el signo de la rosa. En arquitectura, las rosas no escaseaban, rosetones en las ventanas, rosetones en las molduras, y claro, abundaban las rosas de 5 pétalos rematando arcos, embelleciendo claves de bóveda. Como escondite, aquel punto de una iglesia era de una sencillez diabólica. El mapa para encontrar el Santo Grial se encontraba oculto en lo más alto del arco de alguna remota iglesia, burlándose de los ciegos feligreses que caminaban por debajo. «El críptex no puede ser la clave», rebatió Sophie. «No es tan viejo. Estoy segura de que mi abuelo es quien lo creó. Es imposible que forme parte de una leyenda tan antigua sobre el Grial». En realidad, dijo Landon con una punzada de emoción en la voz, se cree que la clave de bóveda la ha creado el priorato en algún momento de estas 2 últimas décadas. Sophie le miró, incrédula. «Pero si este críptex revelara dónde se encuentra el Santo Grial, ¿por qué habría de dármelo a mí mi abuelo? Yo no tengo ni idea de cómo se abre, si ni siquiera sé qué es el Grial». Para su sorpresa, Landon se dio cuenta de que Sophie tenía razón. Aún no había llegado a explicarle la verdadera naturaleza del Santo Grial, pero esa historia tendría que esperar. Por el momento, debían concentrarse en la clave. Si es que es eso lo que tenemos aquí. Alzando la voz sobre el rumor de las ruedas blindadas del furgón, Landon le explicó someranamente a Sophie lo que sabía sobre la clave de bóveda. Supuestamente, durante siglos, del mayor secreto del priorato, el paradero del Santo Grial, nunca había habido constancia escrita. Por motivos de seguridad, se transmitía oralmente a los nuevos sénéchals en una ceremonia clandestina. Sin embargo, en cierto momento del siglo pasado, empezaron a surgir rumores de que la política del priorato había cambiado. Tal vez fuera a causa de las nuevas tecnologías que permitían interceptar conversaciones, pero al parecer juraron no volver a pronunciar el nombre de aquel lugar sagrado. «Pero entonces, ¿cómo iban a poder transmitirse el secreto?», preguntó Sophie. Aquí es donde entra en juego la clave de bóveda. Cuando uno de los 4 miembros más destacados moría, los otros 3 escogían de entre los escalafones inferiores a un candidato para ascenderlo a senéchal. En vez de decirle dónde se escondía el Grial, le planteaban unas pruebas mediante las que debía demostrar si era o no merecedor de aquella dignidad.
Sophie pareció incomodarse al oír aquello, y Landon se acordó de lo que le había contado sobre las búsquedas del tesoro que organizaba su abuelo. Prouvé de mérite. En realidad, la clave de bóveda era algo parecido, pero es que ese tipo de pruebas estaba a la orden del día en las sociedades secretas. La mejor conocida era la de los masones, y en ellas sus miembros ascendían a niveles más altos si demostraban que eran capaces de guardar un secreto, lo que lograban mediante una serie de rituales y pruebas de mérito que duraban años. Las pruebas eran cada vez más duras, y si se superaban, el candidato alcanzaba el grado 32º de la masonería. Así que la clave de bóveda es una prueba de mérito, dijo Sophie. Si el senescal propuesto logra abrirla, se hace digno de recibir la información que contiene. Landon asintió. Me había olvidado de que ya tenías experiencia en este tipo de cosas. Y no solo con mi abuelo. En criptología eso se conoce como lenguaje autoautorizado. Lo que quiere decir es que si eres lo bastante listo para leerlo, entonces es que tienes derecho a saber lo que pone. Landon vaciló un instante. Sophie, ¿te das cuenta de que si en realidad esto es la clave, el hecho de que tu abuelo la tuviera en su poder significa que era un miembro muy destacado del Priorato de Sion? Porque para saber eso hay que estar entre los 4 primeros. Sophie suspiró. Era un miembro destacado de una sociedad secreta, de eso no me cabe duda, y todo apunta a que era el Priorato. Landon tardó en reaccionar. ¿Sabías que tu abuelo pertenecía a una sociedad secreta? Hace 10 años vi unas cosas que no debería haber visto. Desde entonces no nos hemos vuelto a dirigir la palabra. Hizo una pausa. No es que mi abuelo fuera un miembro destacado, es que creo que era el que tenía el rango más elevado. Landon no daba crédito de lo que acababa de oír. ¿Gran maestre? Pero es imposible que tú sepas algo así. Prefiero no hablar del tema, dijo Sofía apartando la mirada, decidida a no hablar de algo que claramente le hacía daño. Landon seguía anonadado. ¿Jacques Saunier, gran maestre? A pesar de las increíbles repercusiones que podía tener aquello en caso de ser cierto, Landon tenía la intuición de que de aquel modo todo encajaba casi perfectamente. En el fondo, los anteriores grandes maestres del priorato también habían sido prominentes figuras públicas con sensibilidad artística. Buena prueba de ello había quedado desvelada hace unos años con el descubrimiento en la Bibliothèque Nationale de París de unos papeles que pasaron a conocerse como les Dossiers Secrets. No había historiador especializado en los templarios ni apasionado del Santo Grial que no los hubiera leído. Catalogados bajo el código cuarto LM249, los dossiers secretos habían sido autentificados por numerosos especialistas y confirmaban de manera incontrovertible lo que los historiadores llevaban mucho tiempo sospechando. Entre los grandes maestres del priorato estaban Leonardo da Vinci, Botticelli, Isaac Newton, Victor Hugo y más recientemente Jean Cocteau, el famoso y polifacético escritor parisino. ¿Por qué no podía serlo Jacques Saunier? La incredulidad de Landon volvió a intensificarse al recordar que esa noche había quedado en reunirse con él. El gran maestre quería verme. ¿Para qué? ¿Para charlar un rato sobre arte? De pronto, aquella posibilidad le pareció poco verosímil. Después de todo, si su intuición no fallaba, el gran maestre del Priorato de Sion acababa de transmitir la información sobre la legendaria clave de su hermandad a su nieta, y a la vez le había ordenado a ésta que se pusiera en contacto con él. ¡Inconcebible! La imaginación de Landon no bastaba para evocar el conjunto de circunstancias que permitieran explicar el comportamiento de Saunier. Incluso en el caso de que temiera su propia muerte, quedaban otros 3 en el shock que también conocían el secreto y por tanto garantizaban la continuidad del priorato. ¿Por qué tendría que correr el enorme riesgo de entregarle a su nieta la clave, y más teniendo en cuenta que no se llevaban bien? ¿Y por qué implicar a Landon, un total desconocido? En este rompecabezas falta una pieza, pensó Landon. Al parecer, las respuestas iban a tener que esperar un poco más. El sonido del motor reduciendo su velocidad les hizo levantar la vista. Bajo las ruedas se oía el rumor de la gravilla. ¿Por qué estamos parando tan pronto?, se preguntó Landon. Bernet les había dicho que iba a llevarlos fuera de la ciudad para mayor seguridad. El furgón frenó casi hasta detenerse y se internó por un terreno inesperadamente irregular. Sophie dedicó a Landon una mirada de preocupación y cerró la caja que contenía el Cryptex. Landon volvió a envolverla con la chaqueta. El furgón se detuvo, pero el motor seguía ronroneando. Los cierres de los portones traseros empezaron a moverse.
Cuando se abrieron las puertas, a Landon le sorprendió ver que estaban en una zona boscosa, bastante alejados de la carretera. Burnett se asomó al compartimento muy serio y con una pistola en la mano. «Lo siento mucho», dijo, «pero no me queda otro remedio». El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 49. André Burnett parecía incómodo con aquel arma entre las manos, pero los ojos le brillaban con una determinación que a Landon no le parecía sensato poner a prueba. «Lamento tener que obligarles», dijo, apuntándoles alternativamente a los dos, que seguían en el interior del furgón. «Dejen la caja en el suelo». Sophie la tenía agarrada con fuerza contra el pecho. «Ha dicho que usted y mi abuelo eran amigos». «Tengo la obligación de proteger los bienes de su abuelo, y eso es precisamente lo que estoy haciendo. Así que suelte la caja». «Mi abuelo me la ha confiado a mí», declaró Sophie. «Haga lo que digo», ordenó Burnett levantando el arma. Landon vio que ahora el cañón le apuntaba a él. «Señor Landon, acérqueme usted la caja y tenga claro que si se lo pido a usted es porque no dudaría ni un instante en disparar». Landon miró al banquero con desprecio. «¿Por qué lo hace? ¿Y usted qué cree? Para proteger los bienes de mis clientes». «Ahora sus clientes somos nosotros», intervino Sophie. La expresión de Burnett se transformó por completo y se volvió fría como el hielo. «Mademoiselle Neveu, no sé cómo ha conseguido la llave y el número de cuenta, pero está claro que ha habido juego sucio. De haber conocido el alcance de sus crímenes, nunca les habría ayudado a salir del banco». «Ya se lo he dicho antes», insistió Sophie. «Nosotros no hemos tenido nada que ver con la muerte de mi abuelo». Burnett miró a Landon. «Sí, pero en la radio insisten que no solo le buscan por el asesinato de Jacques Saunier, sino también por el de los otros 3 hombres». «¿Qué?», exclamó Landon boquiabierto. ¿3 asesinatos más? Que fueran precisamente 3 le sorprendió más que el hecho mismo de ser considerado el principal sospechoso. Parecía demasiada casualidad. Los ojos de Landon se posaron en la caja de Palisandro. «Si han asesinado a los Sénéchal, Saunier no ha tenido otra salida. Debía traspasar la clave a alguien». «La policía ya lo aclarará todo en su momento», dijo Burnett. «Por lo pronto yo he involucrado a mi banco más de la cuenta». Sophie lo miró. «Está claro que no tiene ninguna intención de entregarnos a la policía, porque en ese caso hubiéramos regresado al banco. Lo que hace es traernos hasta aquí y amenazarnos con una pistola». Su abuelo contrató nuestros servicios por algo muy concreto, para que sus posesiones estuvieran a salvo y custodiadas con discreción. Me da igual qué es lo que contiene esa caja, pero no pienso dejar que acabe considerada como prueba oficial de la investigación policial. Señor Landon, acérquemela». Sophie negó con la cabeza. «No lo hagas». Sonó un disparo y la bala se estrelló contra el techo del furgón. La explosión sacudió el compartimento y el proyectil cayó en el suelo con un tintineo. «¡Mierda!». Landon se quedó sin habla. «Señor Landon, quítele la caja», repitió Burnett más seguro de sí mismo. Landon le obedeció. «Y ahora tráigala hasta aquí». Burnett seguía de pie detrás del parachoques trasero con el arma apuntando al interior del compartimento de carga. Con la caja en la mano, Landon avanzó en dirección a las puertas. «Tengo que hacer algo», pensó. «Estoy a punto de entregarle la clave del priorato». Mientras se acercaba a la salida, su elevación respecto del suelo se hacía más evidente y empezó a plantearse si no podría usar aquella ventaja en su beneficio. Aunque Burnett mantenía el arma levantada, le llegaba a la altura de la rodilla. ¿Una patada bien dada tal vez? Por desgracia, mientras avanzaba, Burnett pareció percatar el peligro y retrocedió varios pasos hasta quedar unos 2 metros de él, fuera de su alcance. «Deje la caja junto a la puerta», ordenó. Como no veía ninguna otra salida, Landon se arrodilló e hizo lo que le ordenaba. «Ahora póngase de pie». Landon empezó a incorporarse, pero se detuvo y se fijó en el casquillo de la bala que Burnett había disparado antes y que había ido a parar cerca de la hendidura que hacía que las puertas del furgón encajaran y quedaran perfectamente selladas. «Levántese y aléjese de la caja». Landon siguió inmóvil un instante con la mirada fija en aquella ranura metálica y se puso de pie. Al hacerlo, movió discretamente la bala y se fue hacia atrás.
Vaya hasta el fondo y dese la vuelta. Vernet notaba que el corazón le latía con fuerza. Apuntando el arma con la mano derecha, se acercó a la caja para cogerla con la izquierda, pero se dio cuenta de que pesaba demasiado. Tengo que cogerla con las 2 manos. Miró a sus rehenes y calculó el riesgo. Estaban a unos 5 metros de él, al fondo del compartimento de carga, de espaldas. Se decidió, dejó la pistola en el parachoques, cogió la caja con las 2 manos y la bajó hasta el suelo. De inmediato volvió a apoderarse del arma y a apuntarles con ella. Sus prisioneros no se habían movido ni lo más mínimo. Perfecto. Ahora lo único que le quedaba por hacer era cerrar las puertas. De momento dejaría la caja en el suelo. Empujó una, que se cerró con un chasquido. Ahora debía asegurarla haciendo encajar la barra de seguridad en la ranura. Giró el tirador hacia la izquierda y la barra bajó un poco, pero se bloqueó inesperadamente sin llegar a encajar en la hendidura. ¿Qué está pasando aquí? Volvió a intentarlo sin éxito. La puerta no está bien cerrada. Le invadió una oleada de pánico y la apretó con fuerza, aunque sin moverse de donde estaba. Hay algo que la bloquea. Vernet se giró para empujarla un poco con el hombro, pero en ese momento se abrió de golpe. Le dio en la cara y le tiró al suelo. Le dolía mucho la nariz. Mientras se llevaba las manos a la cara y notaba la sangre tibia que le corría por la cara, la pistola desapareció. Robert Langdon saltó al exterior y Vernet intentó incorporarse, aunque no veía nada. Estaba aturdido y volvió a caerse de espaldas. Sophie Neveu gritaba algo. Un instante después se vio rodeado por una nube de polvo y de humo. Oyó el crepitar de las ruedas sobre la gravilla y logró sentarse justo en el momento en que el furgón, demasiado ancho para pasar, se empotraba contra un árbol. El motor protestó y el árbol se dobló. Al final el parachoques cedió y se partió. El vehículo blindado se alejó con el parachoques medio colgando. Al llegar a la carretera de acceso, la noche se iluminó con las chispas del metal sobre el asfalto. Vernet se volvió hacia el vacío que había dejado el furgón. Aunque estaba oscuro, se veía que en el suelo no había nada. La caja de madera había desaparecido. El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 50. El Fiat que, sin distintivo alguno, se alejaba de Castel Gandolfo, enfiló la sinuosa carretera que atravesaba las montañas de Alba en dirección al valle. En el asiento trasero, el obispo Aringarosa sonrió, notando en su regazo el peso de los fajos de bonos que llevaba en el maletín y preguntándose cuánto tiempo pasaría hasta que él y el maestro pudieran cambiarlos. 20 millones de euros. Con aquella suma, Aringarosa podría comprar una gran cuota de poder, algo más valioso que el dinero. Mientras el coche se dirigía hacia Roma a toda velocidad, Aringarosa se preguntaba por qué el maestro aún no se había puesto en contacto con él. Se sacó el teléfono móvil del bolsillo de la sotana y verificó que tenía muy mala recepción. «Por aquí arriba hay poca cobertura», le dijo el chofer mirándolo por el espejo retrovisor. «En cuestión de 5 minutos salimos de las montañas y el servicio mejora». «Gracias». Aringarosa sintió una punzada de preocupación. ¿No hay cobertura en las montañas? Entonces, tal vez el maestro sí había intentado contactar con él. Era posible que algo hubiera fallado estrepitosamente y él no se hubiera enterado. Comprobó entonces el buzón de voz y constató que no había nada, pero al momento se convenció de que el maestro no dejaría nunca un mensaje grabado. Era muy cuidadoso con sus comunicaciones. Nadie mejor que él entendía los riesgos de hablar abiertamente en el mundo moderno. La interceptación electrónica de datos había jugado un papel básico en la gran cantidad de conocimientos secretos de que disponía. Es por eso por lo que siempre toma tantas precauciones. Por desgracia, entre las medidas de prudencia del maestro estaba su negativa a facilitarle a Aringarosa ningún teléfono de contacto. «Seré yo el que inicie siempre la comunicación», le había dicho. «Así que no se aleje mucho de su teléfono». Ahora que Aringarosa se daba cuenta de que su aparato podía no haber estado operativo, empezó a temer lo que el maestro pudiera estar pensando si le había llamado con insistencia sin obtener respuesta. Pensará que algo va mal, o que no he obtenido el pago. El obispo empezó a sudar un poco. O peor, que he cogido el dinero y me he fugado.